En aquellos días, cuando Quirino era gobernador de Siria, un decreto del emperador César Augusto recorrió toda la región. Todos debían registrarse en sus ciudades de origen. Así comenzó un viaje que cambiaría la historia para siempre. María, una joven prometida a José, se encontraba viviendo en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea. Cuando recibió la noticia más sorprendente, un ángel le había hablado, revelando que ella sería la madre del Hijo de Dios. La joven se llenó de asombro y temor, pero también de fe, y aceptó la voluntad divina con humildad y obediencia. Mientras María y José continuaban su viaje, la noche se acercaba rápidamente. El cansancio se hacía notar en sus cuerpos, pero la fe y la esperanza los mantenían firmes. A cada paso, se acercaban al lugar donde cumpliría la profecía, el nacimiento del Salvador. La ciudad de Belén los recibía con luces tenues y calles estrechas, impregnadas de historia y tradición. José buscaba un lugar donde refugiarse, mientras María sentía como el momento sagrado se acercaba, uniendo el cielo y la tierra en un milagro inminente. Los posaderos de Belén, aunque compasivos, estaban abarrotados por los peregrinos que llegaban para el censo. Cada lugar estaba lleno de familias, comerciantes y viajeros, y no había espacio para alojar a María y José. Sin embargo, entre la multitud, un hombre amable ofreció un humilde establo donde guardar a los animales. Allí, entre el olor del heno y el calor de los animales, María y José encontraron refugio. Aunque simple y modesto, ese lugar se convertiría en el escenario del nacimiento más importante de la historia. José tocó las puertas de varias posadas, pero todas estaban llenas. La multitud que había llegado para el censo había ocupado cada espacio disponible. La preocupación se dibujaba en su rostro, pero su confianza en Dios no flaqueaba. María, con ternura y paciencia, lo animaba con palabras de fe. Entre la ansiedad y el cansancio, podían sentir la cercanía del milagro. Cada puerta que se cerraba, cada calle que recorrían, los acercaba más al momento en que la promesa divina se cumpliría. Finalmente, encontraron un humilde establo a las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo, con animales y paja en el suelo, pero para María y José se convirtió en un refugio lleno de esperanza. Allí, entre la sencillez y la quietud de la noche, prepararon un pequeño lecho para que María descansara. La luna iluminaba suavemente el cielo, como un faro celestial, y el aire fresco traía consigo un silencio que presagiaba algo extraordinario. En medio de esa tranquila noche, María dio a luz a su hijo. Lo envolvió cuidadosamente en pañales y lo recostó en un pesebre, el alimento de los animales, símbolo de humildad y sencillez. José la observaba con ternura y asombro, comprendiendo la magnitud del momento. Aquella familia, tan común a los ojos del mundo, era protagonista de un acontecimiento que cambiaría la historia para siempre. El silencio del establo parecía llenarse de una luz especial, una presencia que nadie podía explicar, pero que todos sentían. Mientras la noche avanzaba, en los campos cercanos los pastores cuidaban de sus rebaños. De repente, una luz brillante llenó el cielo y un ángel apareció ante ellos. Los pastores se llenaron de temor, pero el ángel les dijo con voz serena: no temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aquella noticia hizo que sus corazones se llenaran de alegría y asombro, y la humildad del mensaje contrastaba con la grandeza de su significado. El ángel continuó explicando: a los pastores encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente una multitud de ángeles apareció en el cielo, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, asombrados y llenos de fe, decidieron ir inmediatamente hacia Belén para ver aquello que les había sido anunciado. Sus pasos estaban llenos de urgencia y esperanza, mientras la noche se iluminaba con la promesa de aquel nacimiento tan esperado. Al llegar a Belén, los pastores encontraron a María y José con el niño Jesús tal como el ángel les había dicho. La escena era sencilla, pero llena de un misterio y una luz que los llenó de reverencia. Se postraron ante el niño, adorándolo y compartiendo la alegría que sentían. Cada gesto, cada mirada reflejaba la paz y la maravilla de aquel momento divino que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Los pastores comenzaron a contar a todos los que encontraban cómo habían recibido la noticia del nacimiento del Salvador. Su relato estaba lleno de emoción y asombro. A la gloria del Señor se les había manifestado
y ellos habían sido testigos de un milagro. Las palabras se propagaban y cada persona que escuchaba sentía una chispa de esperanza y fe encenderse en su corazón, como si el cielo mismo hubiese descendido a la tierra en aquel humilde establo. Mientras tanto, María guardaba en su corazón cada palabra y cada gesto que rodeaba aquel nacimiento, cada mirada de los pastores, cada adorno de la humilde cuna, cada animal que respiraba junto al recién nacido quedaba impreso en su memoria. Sabía que estaba siendo parte de algo mucho más grande que ella misma, algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Su gratitud y asombro llenaban el silencio de la noche mientras la estrella seguía brillando sobre Belén. Los pastores, aún asombrados por el mensaje del ángel, se arrodillaron ante el niño y ofrecieron humildes regalos, reconociendo en él la promesa de salvación. Sus corazones latían con mezcla de miedo y alegría, y en su mente resonaba la certeza de que habían sido testigos de algo divino. Cada uno regresó a sus hogares transformado, llevando consigo la historia que jamás olvidarían, y compartiendo la luz de aquella noche con todos los que conocían. Los pastores se retiraban lentamente, llevando en sus corazones la noticia del nacimiento del Salvador. Cada paso que daban estaba acompañado de alegría y reverencia. Sabían que habían sido testigos de un milagro, y su misión ahora era compartir aquel acontecimiento con todos los que conocían. Mientras avanzaban por los campos, sus palabras se mezclaban con el canto de los ángeles, que aún parecía resonar en sus oídos, recordándoles que algo extraordinario había ocurrido esa noche. En otra parte de Belén, los magos que habían seguido la estrella desde tierras lejanas también se acercaban con cuidado, guiados por la luz brillante que parecía señalarles el lugar exacto. Cada uno llevaba consigo regalos preciosos en oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y sacrificio. Sus corazones latían con emoción y respeto. Sabían que se encontraban ante alguien que cambiaría la historia de la humanidad. La noche estaba impregnada de un silencio sagrado, como si el mundo entero contuviera la respiración ante el misterio que se desarrollaba. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey Herodes estaba inquieto. Había oído rumores de un rey de los judíos recién nacido, y la idea de que alguien pudiera desafiar su poder lo llenaba de temor y sospecha. Llamó a los principales sacerdotes y escribas para preguntarles dónde, según las profecías, debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron que las escrituras indicaban claramente a Belén de Judea, un lugar humilde y pequeño, pero de un significado inmenso. Herodes sonrió, pero en su sonrisa había engaño. Planeaba usar esa información para proteger su trono. Sin comprender la grandeza del acontecimiento que se gestaba, los sabios del Oriente, guiados por una estrella brillante que parecía moverse con intención propia, avanzaban lentamente por los desiertos y montañas, siguiendo un sendero que solo ellos podían ver con claridad. Traían consigo regalos en oro, símbolo de realeza, incienso, símbolo de divinidad, y mirra, un aroma amargo que representaba el sufrimiento futuro. Cada paso que daban estaba cargado de expectación y reverencia, pues sabían que se acercaban al nacimiento de alguien que cambiaría la historia del mundo. Su viaje no era solo físico, sino también espiritual. Cada noche de observación de las estrellas reforzaba su convicción y fe en la promesa que los había llevado hasta allí. En Judea, el rey Herodes escuchó rumores de la llegada de un nuevo rey de los judíos. Temeroso de perder su trono, convocó a los sabios para interrogarlos. Fingiendo interés y devoción, les pidió que, una vez se encontraran al niño, volvieran para informarle su ubicación, asegurando que él también quería adorarlo. Pero en su corazón, Herodes abrigaba intenciones oscuras. La noticia del nacimiento había sembrado inquietud en toda Jerusalén, y la tensión crecía como una sombra invisible sobre los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Guiados por la estrella, los sabios abandonaron Jerusalén y se dirigieron hacia Belén. La luz celestial parecía intensificarse a medida que se acercaban, iluminando el camino en la noche. Finalmente, la estrella se detuvo sobre una casa humilde. Entraron con el corazón palpitante y allí encontraron a María, a José y al niño Jesús. Sin dudarlo, se postraron en señal de adoración. Luego, uno a uno, presentaron sus regalos, el oro reluciente, el incienso fragante y la mirra aromática. Cada ofrenda llevaba un profundo significado, como si el cielo mismo hubiera inspirado cada elección. Después de la noche sagrada, un sueño advirtió a los sabios que no regresaran a Herodes. Entendieron que el rey no buscaba honrar al niño, sino destruirlo. Por ello, decidieron tomar otro camino de regreso a su tierra, evitando a Jerusalén. Mientras tanto, José también recibió un mensaje en sueños. Debía levantarse, tomar a María y al niño y huir a Egipto,
pues Herodes planeaba matar al recién nacido. La urgencia era clara y José, fiel y obediente, actuó sin demora. En medio de la noche, la pequeña familia emprendió el viaje hacia Egipto. El desierto los envolvía con su inmensidad silenciosa. Pero en el corazón de José ardía la determinación de proteger al Hijo de Dios. María sostenía al niño, cubriéndolo con su manto, mientras pensaba en lo misterioso y profundo de su misión. Aunque el camino era largo y peligroso, sentían que no viajaban solos. Las palabras del ángel y las promesas divinas eran su refugio y fortaleza. Herodes, al darse cuenta de que los sabios no regresarían, se llenó de furia. Ordenó una masacre cruel, la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. El llanto de las madres resonó en la tierra, un eco doloroso que se uniría a la memoria del pueblo para siempre. Esta tragedia, conocida como la matanza de los inocentes, fue un oscuro intento de apagar la luz que acababa de nacer, pero ni siquiera el poder de un rey terrenal podía detener los planes de Dios en Egipto. José, María y Jesús encontraron refugio temporal. A pesar de estar en una tierra extranjera, sintieron la protección de Dios en cada paso. Allí, entre nuevos paisajes y rostros desconocidos, Jesús vivió sus primeros años, creciendo bajo el cuidado de sus padres y lejos de la amenaza de Herodes. El tiempo en el exilio fortaleció aún más el vínculo familiar, forjado en la fe y en la confianza absoluta en el plan divino. Tras la muerte de Herodes, un ángel volvió a aparecer en sueños a José. Le dijo que podía regresar a Israel, pues quienes buscaban la vida del niño ya habían muerto. Sin embargo, al saber que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en Judea, José temió por la seguridad de su familia. Otra advertencia divina lo llevó a establecerse en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret, cumpliendo así otra profecía en que Jesús sería llamado Nazareno. Nazaret, un pueblo sencillo y apartado, se convirtió en el hogar donde Jesús crecería. Allí, rodeado de colinas y campos, comenzó su vida cotidiana. José trabajaba como carpintero, enseñándole el oficio, mientras María lo educaba en las tradiciones y enseñanzas del pueblo de Israel. Aunque su infancia transcurría de forma común a los ojos de los vecinos, la familia sabía que en él habitaba una misión extraordinaria. El nacimiento de Jesús no solo fue un hecho histórico, sino el cumplimiento de antiguas profecías. Isaías había anunciado siglos antes que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este título no era solo un nombre simbólico, sino la afirmación de que en Jesús Dios mismo había venido a habitar entre los hombres. Cada detalle del relato, el viaje a Belén, el humilde pesebre, la visita de los pastores y los sabios, formaba parte de un plan divino perfectamente orquestado. A través de lo pequeño y lo humilde, Dios manifestaba su grandeza. La llegada del Salvador no estuvo marcada por lujos ni por la ostentación del poder humano, sino por la sencillez que hablaba directamente al corazón de los que esperaban la redención. El mensaje del nacimiento de Jesús trasciende el tiempo. Dios eligió venir al mundo en forma humana, no para reinar con espada y ejército, sino para traer paz, amor y salvación. Desde aquel primer llanto en Belén comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Los ángeles que cantaron en los cielos aquella noche siguen siendo símbolo de esperanza. Su mensaje, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los que gozan de su favor, continúa resonando como una invitación a reconocer y aceptar la luz que vino al mundo. En la historia del nacimiento de Jesús encontramos un recordatorio profundo. Las promesas de Dios se cumplen, aunque los caminos para llegar a ellas puedan ser misteriosos y desafiantes. María y José, a través de su obediencia y fe, nos muestran que confiar en el plan divino es la mayor forma de sabiduría. Belén, el pequeño pueblo donde todo comenzó, sigue siendo hasta hoy un símbolo de esperanza. A lo largo de los siglos, millones han recordado y celebrado aquel momento en que el cielo tocó la tierra. La luz de la estrella, el canto de los ángeles y el amor en el corazón de una joven madre siguen inspirando generaciones enteras. El nacimiento de Jesús no solo fue el inicio de su vida terrenal, sino el punto de partida de la misión que culminaría en la cruz y en la resurrección. Aquella noche en Belén marcó el comienzo de la obra redentora de Dios, una obra que aún hoy transforma vidas. Así, el humilde pesebre se convierte en un trono y el llanto de un niño en la melodía más dulce que la humanidad haya escuchado. El nacimiento de Jesús es y siempre será la prueba de que el amor de Dios
no tiene límites. Una historia eterna que sigue invitándonos a creer, a confiar y a recibir la luz que jamás se apaga. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un like. Comparte este mensaje y suscríbete a Shorts Sagrados para seguir descubriendo juntos la palabra de Dios. Tu apoyo nos ayuda a llevar la luz más lejos.